Hola chicos, para los que no me conocen, pues yo soy Juan Núñez y como ustedes pudieron ver en el título del video, hoy les voy a enseñar a cómo cambiar la licencia de conducir extranjera en Portugal. Para eso es bastante sencillo, pero debes tener también en cuenta algunos puntitos principales. Primero, una vez que tú llegues a Portugal, desde que pisas el territorio portugués, tú tienes 3 meses en los cuales puedes utilizar tu licencia de conducir extranjera como turista y no vas a tener ningún tipo de problema. Pasado estos 3 meses, vas a tener entre 3 meses y 2 años para poder realizar el trámite del cambio de la licencia. Si pasado estos 2 años tú no has hecho el trámite, pues lastimosamente vas a tener que sacar la licencia de conducir como lo hace cualquier otro ciudadano portugués. Los pasos son bastante simples. Lo primero que tú vas a necesitar es un certificado de autenticidad de la licencia de conducir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es un certificado que te da tu país de origen en el cual te certifica a ti o al gobierno portugués que tu licencia es totalmente verdadera y totalmente legal. Este documento pues la mayoría lo trae desde su país, pero acá en Portugal, si tu país tiene alguna embajada o algún consulado, pues lo puedes hacer. En el caso de que yo soy venezolano y las personas que vengan de Venezuela, acá tienen el consulado venezolano en Lisboa, en el cual actualmente con la época del COVID y todo, ya no se puede ir personalmente cuando uno quiere, sino que hay que hacer la cita tanto por la página web y por el correo electrónico, que todo eso se los voy a dejar anotados en la cajita de observaciones, y pedir una cita para hacer este cambio. Ellos te van a comprobar por el correo electrónico cuándo es tu cita para tú tener que desplazarte hasta Lisboa, ¿ok? Hacer el trámite cuesta 50 euros este documento, y si tú no eres o no vas a vivir en la ciudad de Lisboa, pues te recomiendo que lleves también un envelope verde o un sobre verde, porque ellos te lo van a pedir para poderte enviar el documento por correo, ya que una vez que tú hagas el proceso, pues entre 5 días, una semana, vas a tener tu documento en la casa. Una vez que tengas este certificado, este es tu punto de partida. Desde acá es que tú vas a pedir los otros documentos. El próximo sería el atestado médico o un atestado de salud. Este atestado de salud tiene una duración de 3 meses o una validad de 3 meses, los cuales tú puedes pedir de 2 maneras. Una es que lo puedes pedir a tu médico de familia en el centro público, lo cual que también en todo esto de pandemia pues es bastante complicado de que te den una cita, o las citas acostumbran a ser entre de aquí a 1 mes, 2 o 3 meses. Puedes tú ir a un centro privado y pagar la cantidad de 30 euros aproximadamente para hacer el atestado médico o atestado de salud para la carta de conducción o la licencia de conducir. Una vez que tengas estos documentos, pues el proceso es sumamente sencillo. Cabe destacar que tienes que tener la residencia portuguesa o tener la nacionalidad para poder realizar dicho procedimiento. Una vez teniéndolos, pues como estamos en época COVID, ¿ok? Tienes que ingresar en la página del IMT, que también te la voy a dejar en la cajita de observaciones, y completar todo el formulario que ellos te piden y enviar todos estos documentos, los cuales ellos van a evaluar y van a ver si te dan o no la licencia. Este procedimiento también tiene que ser pago con aproximadamente 30 euros. Así que si hacemos unos pequeños cálculos entre el certificado de autenticidad, el atestado médico y lo que es la licencia, te costaría o te saldría alrededor de los 110 euros. Más o menos, quitando si te tienes que desplazar y todo, que sería una cantidad mucho menor que estuvieras sacando la licencia nueva acá en Portugal. Así que bueno, ya te he dado las 3 cosas importantes
no olvides suscribirte. Te comento, una vez que tú metas los papeles, pues el IMT te va a dar una hoja o una licencia provisoria. Esta licencia provisoria te dura 2 meses. Solo tienes esa validad de 2 meses. En ese periodo de tiempo, tu licencia de conducir ya debería estar aprobada y debería ser enviada por correo. Hay casos en los que pues el IMT no te la valida y te comenta que tienes que hacer una prueba de conducción. Si este es tu caso y tienes un poco de miedo en hacer la prueba de conducción, lo que yo te recomiendo es que pagues una escuela acá en Portugal, donde las aulas o las clases, por una clase te quitan entre 20 a 25 euros, pero ellos te van a enseñar los tips más importantes y en donde se enfocan más ellos en sus pruebas de conducción, que te ayudarían bastante. Otra cosa bastante importante y un documento que solo se va a exigir a las personas que tengan carta de conducción del tipo C o de pesados, de ambulancias, de transporte de personas, es que van a necesitar un atestado psicológico. Aparte del atestado médico que ya les dije, pues van a tener que necesitar un atestado psicológico. Esto solo para carta de conducción de pesados. Atención, no confundir con la carta de ligeros, ni tampoco confundir con la carta de moto, porque son 3 cosas totalmente diferentes. Cosas a tener en gran importancia: que tus nombres estén correctos. En mi caso, pues mis nombres estaban correctos, pero tenía un problema con mi fecha de nacimiento, ya que desde que me saqué la cédula y todo en Venezuela, pues no decía que yo nací el 7, sino un 17. Todo este proceso pues no fue bastante complicado, simplemente metí mis papeles sin que se dieran cuenta y ellos pues me dijeron que lo más importante para el gobierno portugués es que tu documento, el nombre donde está tu licencia y el nombre de tu cartón de residencia o de ciudadano, pues sea exactamente igual para que lo comprueben. Otra cosa, si tú vas a pedir residencia, o mejor dicho, si tú tienes nacionalidad portuguesa, tienes tu cartón de ciudadano, pero lo sacaste fuera de Portugal, te recomiendo que hagas el cambio de morada antes de hacer todo este proceso. ¿Por qué? Porque el IMT te va a lanzar los papeles para atrás si tu morada no coincide con la que tú estés colocando. Ellos van a hacer todo este análisis y si no es así, te recomiendo ir antes a la loja de ciudadano, cambiar tu morada y comenzar todo el proceso, ya que si no va a ser un poco más complicado y vas a tener que estar corriendo de un lado para otro. Una vez que te dan los papeles, pues en mi caso, como yo sí tuve que ir al IMT, personalmente no estaba la época COVID, me hicieron firmar un papel, no se lo hacen a todos, ¿ok? En donde me hacían como hacer un juramento de que estaba diciendo la verdad, de que mi licencia de conducir era totalmente transparente, porque si no era así y el gobierno o el IMT conseguía algo que no estuviera bien, pues ellos me podían quitar automáticamente el derecho de tener una licencia de conducir en Portugal. Y bueno chicos, este fue todo el video, espero les haya gustado. No olviden de suscribirse y de compartir este video para que me puedan apoyar. Activa la campanita de notificaciones y cualquier comentario que tú tengas sobre este video o si te quedó alguna duda, házmelo saber en la cajita de comentarios y yo con todo gusto te voy a responder, los trato de ayudar y bueno, síganme en esta travesía.